Compatriotas, en la bandera hoy ponemos el foco en un encuentro clave que marca el rumbo de la política internacional y que tiene implicaciones para España. Arrancamos con la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tuvo lugar en Roma justo antes de asistir al funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Según la Casa Blanca, el encuentro fue muy productivo y fue anunciado previamente por el portavoz de la presidencia de Ucrania, Sergei Nikiforov. Trump había anticipado esta reunión el viernes pasado, antes de viajar a la capital italiana para despedir los restos mortales del Papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años. Sin embargo, esta reunión no fue un simple gesto diplomático. Se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Ucrania, debido a la reticencia de Zelensky a aceptar los términos de paz propuestos por Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. Además, Trump ha expresado su frustración por la lentitud de Ucrania en firmar un acuerdo de asociación económica que beneficiaría a ambas naciones, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los dos líderes. Este encuentro, en el contexto del funeral del Papa Francisco, refleja las complejidades de la geopolítica actual. Por un lado, Trump busca reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en el eje atlántico, mientras que Zelensky lucha por mantener el apoyo internacional en un momento crítico para Ucrania. Desde la bandera, vemos en esta situación una oportunidad para reflexionar sobre el papel de España en el panorama internacional. Mientras Trump y Zelensky negocian, el gobierno de Pedro Sánchez sigue acercándose a China, traicionando los intereses de España y de Occidente al priorizar alianzas con un régimen que amenaza la libertad y la soberanía de las naciones. El PSOE, con Sánchez a la cabeza, parece más interesado en complacer a Pekín que en fortalecer nuestra posición junto a aliados históricos como Estados Unidos. ¿Y qué decir del PP? Su complicidad con las políticas globalistas en Bruselas, como el Pacto Verde que destroza nuestro campo, demuestra que no son una alternativa real. En este contexto, Vox se alza como la única fuerza capaz de defender la soberanía de España y alinear nuestro país con los valores de libertad y tradición que representan el eje atlántico, frente al globalismo que Sánchez y el PP abrazan. La reunión de Trump y Zelensky nos recuerda que el mundo está en un momento de cambio y España debe elegir: o nos unimos a las naciones libres que defienden la soberanía, o nos condenamos a ser un peón del globalismo chino que Sánchez tanto admira. En la bandera seguimos desentrañando las implicaciones del funeral del Papa Francisco en la política internacional. Mientras Trump y Zelensky protagonizaron un encuentro clave en Roma, ahora nos centramos en lo que sucedió después. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió esa misma tarde con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para analizar la conversación que tuvo horas antes con Donald Trump. Los tres líderes, tras asistir al funeral del Papa Francisco, coincidieron en la necesidad de continuar los esfuerzos para lograr una paz duradera en Ucrania, un objetivo que se ha vuelto urgente en medio de las tensiones con Rusia y las presiones internacionales. Durante su encuentro con Starmer, Zelensky acordó mantener la inercia actual y trabajar intensamente con socios internacionales para avanzar en las próximas etapas de planificación, incluyendo el posible despliegue de una fuerza internacional propuesta por el primer ministro británico. Una idea que busca estabilizar la región, pero que genera dudas sobre su viabilidad. Por su parte, Zelensky y Macron se reunieron en Villa Bonaparte, sede de la Embajada de Francia ante la Santa Sede, en un breve encuentro donde también reafirmaron su compromiso con una paz duradera. Este diálogo entre líderes europeos y Zelensky pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional, pero también expone las contradicciones de Europa frente al conflicto ucraniano. Desde la bandera, vemos con preocupación cómo el gobierno de Pedro Sánchez se desmarca de estos esfuerzos, prefiriendo acercarse a China y sus aliados, como se evidenció en la advertencia de Santiago Abascal sobre las alianzas peligrosas del PSOE. Mientras Macron y Starmer buscan soluciones, Sánchez traiciona los intereses de España al alinearse con un régimen que amenaza la libertad y la soberanía de las naciones, ignorando el eje atlántico que Trump intenta fortalecer. El PP, por su parte, no ofrece resistencia real. Su apoyo a políticas globalistas en Bruselas, como el Pacto Verde, que asfixia a nuestro campo,
demuestra que no son una alternativa patriótica. La reunión de Zelensky con Macron y Starmer nos recuerda que el mundo está en un punto de inflexión. Europa debe decidir si apuesta por la libertad o se rinde al globalismo. Y España no puede seguir bajo un gobierno que elige el camino de la traición. Vox es la esperanza para que nuestro país recupere su voz en el escenario internacional, apoyando a las naciones libres y rechazando las alianzas que nos condenan a ser un peón de potencias como China. Cerramos este vídeo con una noticia que refleja las prioridades de Donald Trump y las tensiones con Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho públicas sus exigencias a Ucrania este viernes, asegurando que las autoridades ucranianas, lideradas por Volodymyr Zelensky, deberían haber firmado hace 3 semanas un acuerdo crucial sobre tierras raras. Este pacto, que permitiría la explotación de estos recursos naturales estratégicos, vendría acompañado de garantías de seguridad implícitas, gracias a la presencia estadounidense en el país. Un punto que Trump considera esencial para fortalecer las relaciones entre ambos gobiernos. En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump fue directo. Ucrania no ha firmado los documentos finales de este importantísimo acuerdo sobre tierras raras con Estados Unidos. Lleva al menos 3 semanas de retraso y espera que se firme de inmediato. Este retraso evidencia las tensiones que ya vimos en su reunión en Roma durante el funeral del Papa Francisco, donde Zelensky mostró reticencias a aceptar las condiciones de Trump, tanto en este acuerdo económico como en los términos de paz para el conflicto con Rusia. Sin embargo, Trump también señaló que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania avanzan sin contratiempos, vaticinando un éxito en el futuro próximo. Estados Unidos se ha posicionado como el principal negociador en este conflicto, y aunque Trump había dicho antes de regresar a la Casa Blanca que podría resolverlo con una simple llamada, ahora ha aclarado que esas declaraciones eran una broma, mostrando un enfoque más realista, pero firme, en su intención de poner fin a la guerra. Desde la bandera, esta situación nos lleva a reflexionar sobre el papel de España en un mundo donde los recursos estratégicos y la paz internacional están en juego. Mientras Trump presiona por acuerdos que aseguren la influencia de Estados Unidos, Pedro Sánchez y el PSOE optan por acercarse a China, un régimen que amenaza la libertad y la soberanía de las naciones, traicionando los intereses de España y de Occidente. Sánchez parece más interesado en complacer a Pekín que en fortalecer nuestra posición junto a aliados históricos como Estados Unidos, dejando a España en una posición débil frente a las potencias que controlan recursos clave como las tierras raras. El PP, por su parte, no ofrece una alternativa real. Su apoyo a políticas globalistas en Bruselas, como el Pacto Verde que asfixia a nuestro campo e industria, demuestra que están más alineados con las élites que con los intereses de los españoles. La presión de Trump sobre Zelensky nos recuerda que el control de recursos estratégicos y la paz internacional son esenciales para la estabilidad global. Y España no puede seguir siendo un peón en manos de un gobierno que elige el camino de la traición. Vox es la esperanza para que nuestro país recupere su voz, apoyando a las naciones libres y rechazando las alianzas que nos condenan a ser dependientes de potencias como China, por una España soberana que defienda su futuro. Que Vox lidere esta batalla por nuestra libertad y dignidad en el mundo. Compatriotas, en la bandera alzamos la voz porque el mundo está en un punto de inflexión y España no puede seguir siendo un peón del globalismo que Sánchez y el PSOE nos imponen. Las reuniones en Roma durante el funeral del Papa Francisco han puesto en evidencia las tensiones y oportunidades que definirán el futuro de la política internacional. Y Vox es la única fuerza que puede devolver a España su dignidad en este escenario. Primero, vimos cómo Donald Trump y Volodymyr Zelensky mantuvieron un encuentro muy productivo en Roma, según la Casa Blanca, justo antes de despedir los restos del Papa, fallecido a los 88 años. Pero la reunión no fue un simple gesto. Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania son palpables, con Zelensky resistiéndose a los términos de paz de Trump y a un acuerdo económico que podría cambiar el rumbo del conflicto con Rusia. Luego, Zelensky se reunió con Emmanuel Macron y Keir Starmer, líderes de Francia y Reino Unido, para analizar su conversación con Trump.
acordando continuar los esfuerzos por una paz duradera en Ucrania y explorar el despliegue de una fuerza internacional propuesta por Starmer. Finalmente, Trump lanzó un ultimátum a Zelensky, exigiendo que Ucrania firme de inmediato un acuerdo sobre tierras raras que lleva 3 semanas de retraso, un pacto que garantizaría la presencia estadounidense en el país, mientras aseguró que las negociaciones de paz con Rusia avanzan sin contratiempos, consolidando a Estados Unidos como el principal mediador. Estas noticias nos muestran un mundo donde los recursos estratégicos, la paz y las alianzas están en juego. Pero también revelan la traición del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras Trump busca fortalecer el eje atlántico y liderar la paz en Ucrania, Sánchez se alinea con China, un régimen que amenaza la libertad y la soberanía de las naciones, priorizando intereses globalistas sobre los de España y Occidente. El PSOE, con Sánchez a la cabeza, nos condena a ser un país dependiente, ignorando la importancia de recursos como las tierras raras y debilitando nuestra posición frente a aliados históricos como Estados Unidos. El PP no es mejor. Su complicidad con las élites de Bruselas, apoyando políticas como el Pacto Verde que destruyen nuestro campo e industria, demuestra que están más interesados en complacer a los globalistas que en defender a los españoles. Y Ayuso, que debería liderar una oposición patriótica, prefiere atacar a Vox por denunciar la inseguridad de las bandas latinas, mostrando una tibieza que no nos lleva a ningún lado. En este contexto, Vox se alza como la única esperanza para España, una fuerza que defiende la soberanía, la libertad y los valores tradicionales frente al globalismo que nos asfixia. Mientras Trump presiona por acuerdos estratégicos y lidera la paz en Ucrania, Vox nos recuerda que España debe recuperar su voz en el mundo, alineándose con las naciones libres y rechazando las alianzas con regímenes como China, que Sánchez tanto admira. No queremos un futuro donde España sea un peón de potencias extranjeras, donde nuestros recursos y nuestra seguridad dependan de decisiones globalistas, ni donde nuestra identidad sea pisoteada por un gobierno que traiciona a su pueblo. Vox debe liderar esta cruzada para devolver el control a los ciudadanos, fortalecer nuestra posición en el eje atlántico y garantizar que España sea un faro de libertad y soberanía, por una España libre y soberana, que el espíritu de nuestros héroes nos guíe a la victoria.